tutorial vamos a usar esta marca de estambre. Es un estambre llamado Gato Express. Ahí acabo de mostrarles el número del tono y esta máquina AliExpress, la cual tengo ya desde hace varios años. Esta máquina la conseguí en una tienda que se llama Crochet Stores aquí en la Ciudad de México, pero me parece que ya no la vende. Pueden encontrarla en Amazon o alguna máquina circular que por lo general son chinas, también les sirve. Esta máquina, como podrán ver, tiene un contador el cual ya no me sirve porque lo descompuse, una disculpita. Y tenía una manecilla, palanca, no sé cómo decirle, pero también la rompí y entonces uso una aguja circular para darle vuelta. Esta máquina ya es muy viejita, me ha salido muy buena, pero pues la verdad sí no la he cuidado tanto. Y bueno, aquí voy a comenzar tomando la hebra. Si se fijan, la estoy colocando en la primera aguja negra. Eso es porque la aguja nos va a ayudar como a indicar o a ver dónde inicia nuestra prenda. Y lo que voy a hacer es, voy a poner mi hebra dentro de la aguja y la parte corta la voy a dejar dentro de la máquina. Ahora lo que vamos a hacer es ir girando la máquina y vamos a ir saltándonos una aguja de esta manera. Con mi palanca voy a girar hacia el lado derecho izquierdo, la verdad es que no importa, pero como yo soy diestra, si se dice así, entonces lo giro hacia mi lado derecho. Entonces, si se fijan, estoy insertando la hebra en cada aguja, pero me estoy saltando una. Entonces coloco una, me salto la siguiente, coloco una y me salto la siguiente. Así lo vamos a hacer solo en la primera vuelta, nada más en la primera. En la segunda vamos a girar la aguja o bueno el estambre de manera normal. Solo en esta parte es donde vamos a alternar nuestras agujas hasta el ancho deseado. Ahora, esta máquina tiene un promedio de 46 agujas, de las cuales yo voy a tejer nada más 43. Es decir, me voy a saltar las últimas 3 agujas. Esto es para una talla mediana a chica. Y bueno, como podrán ver, aquí tengo estas 3 agujas. No las voy a tejer. Y voy a pasar mi hebra por abajo de las partecitas rojas de la última aguja. Como podrán ver, esa hebra se queda o se pasa por abajo de la partecita roja, es que no sé cómo explicarlo, de la última aguja. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a montarla en esta parte café, que no sé cómo se llama, pero sirve para detener el hilo. Pero recuerden, no quiten esa hebra de abajo de la parte rojita porque eso les va a ayudar para que el punto se pueda montar o fijar bien. Entonces coloco en mi maquinita café y voy a regresar la máquina a contrasentido de donde iba, siempre cerciorándome de que la hebra pase por abajo de las agujas. Esta parte a veces cuesta un poco de trabajo porque luego como que no se fija la hebra, pero yo tengo que ir verificando que la hebra pues se vaya insertando con las agujas, entonces a veces la primera vuelta pues cuesta trabajo. Y si se fijan, aquí ya la hebra pasa por todas las agujas a diferencia de la primera, como podrán ver. Y como les mencioné anteriormente, esto es la parte trasera del suéter y voy a tejer unos 80 puntos hacia abajo. Ya les di la medida de 43 agujas de largo, perdón, de ancho, y de largo van a ser 80 puntos. Obviamente eso es para que llegue como a la altura de la mitad de los glúteos, pero si lo quieren más largo pues también se puede. Aquí si se fijan ya voy a llegar a mi otro extremo. Aquí me indican las 3 agujas y lo que voy a hacer es seguir la máquina como si fuera a tejer el blanco siguiente, pero eso lo que va a ayudar es a que la hebra pueda pasar de mejor manera por abajo de la aguja roja para poder regresar, y al pasar la hebra por debajo de la parte roja pues poder atorarla mejor para que cuando inicie mi tercera vuelta pues pueda tener como una mejor movilidad o un mejor ensamble, no sé cómo decirlo. Si se fijan aquí, la hebra solo la empujé por abajo de esa agujita roja, la que está entre la negra y la blanca, y regreso. Mi hebra de regreso, recuerden que siempre tiene que estar por encima de la aguja roja.
y después la voy a tejer con mi aguja negra de manera normal. Aquí ya voy a tejer mi cuarta vuelta. Como recuerdan, mi contador pues no sirve, pero si ustedes tienen uno pueden ir contando las vueltas. Les recuerdo que para mi prenda yo hice 80 vueltas. Aquí ya estoy en mi vuelta 80 y pues solo voy a terminar de tejer la última. O sea, esta sería la 80 y les voy a mostrar cómo se sacan los puntos de la máquina. Ya cuando está terminada tu parte o prenda o lo que quieras hacer. Aquí, si se fijan, voy a correr la máquina hasta la aguja siguiente a donde estoy tejiendo para que se pueda fijar mejor. Aquí quito la hebra, voy a cerrar esta cosita café y voy a continuar girando, pero ya si se fijan, quité la hebra. Estoy girando a mismo sentido, pero ya sin la hebra colocada. Eso es para que los puntos pues se puedan zafar mejor. Entonces ahorita le estoy dando vuelta y debe de ser así hasta el otro extremo. Ya que esté llegando, me cercioro bien que no se haya zafado ningún punto. Por eso me ayudo bajándolos, porque a veces como que se suben y con mi mano estoy empujando hacia abajo para que no se me vayan a botar. Y con mi aguja de cable, recomiendo que sea esta o puede ser una aguja lanera con alguna hebra como ustedes deseen. Voy a tomar mi aguja para sacar los puntos. Ahora, si se fijan, entre las agujas rojas hay como una abertura. Lo que voy a hacer es insertar mi aguja en medio de esas dos aberturas y voy a sacar mi hebra, o más bien mi punto, con mucho cuidado, tratando de que no se me vaya a ir el punto, y lo voy recorriendo por toda la aguja de esta manera. Traten de no jalar mucho su prenda de su aguja, porque al jalarlo demasiado puede ser que se les bote un punto, como lo hice a continuación, y pues nada más tendrían que regresarlo de nuevo, pero entre más cerca esté va a ser más difícil que se salga el punto, y si se les sale lo van a poder recuperar más rápido. Y bueno, voy a usar mi diagrama para mi cuello. Si quieren saber cómo sacar su medida, pueden ver el video del suéter vintage que subí anteriormente. Ahí tengo explicado cómo sacar la medida, pero por lo pronto vamos a usar este diagrama que tengo aquí. Voy a comenzar tejiendo 20 puntos y cerrando 3, y luego tejiendo otros 20 que serían como la parte del hombro. Y si se fijan, ahí había un número 43, que significa que son los 43 puntos de los que monté para la parte trasera. Por eso es que son 43. Ahora, si se fijan, para sacar esta medida a 43 le resté los 3 puntos que son para cerrar y me restan 40, que dividiéndolo entre 2 sale 20. Es por eso que voy a poner 20 de un hombro y 20 del otro, y voy a cerrar 3. Esto es para comenzar a hacer la curvatura del suéter. Posteriormente, en las siguientes filas solo voy a rematar un punto de cada hombro, de tal manera que en los subsecuentes solo vamos a cerrar uno de cada lado, pero se los voy a mostrar ya en el tejido para que lo entiendan un poco mejor. Voy a comenzar tejiendo 20 puntos, todos en revés, porque pues bueno, mi tejido se quedó en revés, y eso lo sé porque mi hebra pues da hacia mi lado derecho o hacia enfrente.
Y bueno, aquí siguiendo mi diagrama, entonces van a ser 20 puntos, voy a cerrar 3 y voy a continuar tejiendo 3. Entonces comienzo a tejer 3, bueno, aquí se me salieron 2 puntos. La forma en que los regreso es nada más tejiéndolo o pasando la hebra por en medio del punto, porque seguramente al momento de desmontarlos se me deshicieron. Entonces de esta manera, si se me zafaron los puntos, pues los puedo retomar. Y bueno, voy a comenzar entonces tejiendo los 20 puntos en revés. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora voy a comenzar a cerrar los 3 puntos de en medio, y lo que voy a hacer es el siguiente punto lo voy a tejer y voy a pasar el punto número 20 por encima. De esta manera me va a quedar. Ahora voy a tomar el siguiente nuevamente, y aquí pueden corroborar contando si de su lado derecho deben de quedarle 20 puntos. No deben de quedarle 21, sino solamente 20. Voy a poner un marcador de este lado, también les sirve para que puedan tejer y mantengan los 20 puntos del otro lado y no se vayan a pasar si es que les confunde un poquito la manera en que se cierra, porque pues como se eliminan puntos sí puede causar un poquito de confusión, sobre todo si vas empezando o más o menos para que puedas llevar una cuenta. Entonces voy a cerrar estos puntos que están a un lado, esos son los que se deben de cerrar, y a partir del rojo esos deben de quedarse. Por eso estoy poniendo el marcador. Entonces lo que voy a hacer para rematar es pasar el punto que tengo del lado derecho por encima del punto que sigue, de esta manera. Tejo el punto primero en revés y luego paso por encima el punto. Nuevamente lo tejo y lo paso por encima. Ahora si se fijan, aquí queda un punto suelto antes de que vaya a tocar mi punto donde está el marcador. Aquí lo único que voy a hacer es pasar este punto por encima del punto donde está el marcador, para que de esa manera del lado izquierdo queden exactamente los 20 puntos. Recuerden, de ambos lados deben de quedar 20 puntos. Esa va a ser la manera en la que ustedes van a saber o darse cuenta que su diagrama lo están tejiendo bien o va conforme al plan. Aquí obviamente de este lado tienen que ser 20 puntos con todo y el punto que cerré. Aquí como los estoy contando, recuerden, siempre deben de ser 20 de este lado. Entonces rectifico contando. Y aquí pues solo voy a tejer los 20 puntos de un hombro. Y en la parte siguiente solo voy a voltear mi tejido para comenzar a tejer en derecho, y voy a tejer 19 puntos de acuerdo a lo que dice mi diagrama, y el último lo voy a rematar. Bueno, aquí están mis 20 puntos, volteo mi tejido y voy a tejer en derecho ahora. Aquí, por ejemplo, voy a seguir mi diagrama, voy a tejer 19, voy a rematar el último, que sería uno de cada orilla, para continuar con mi diagrama. Si se fijan, cerré 3 puntos y sumándole los 2 de la orilla, pues ya serían 5. Entonces voy a tomar mis agujas y voy a tejer mis 19 puntos, como lo ven a continuación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahora si se fijan, obviamente me sobra un punto. Entonces lo que voy a hacer es tejerlo y la parte de atrás la voy a pasar por arriba
de tal manera que pues ya quedan los 19 puntos del lado derecho. Y ahora del otro lado voy a tomar una hebra, porque pues como verán ya no puedo continuar tejiendo con la misma. Entonces vamos a tomar una hebra por aparte de algún pedazo de estambre que nos quede, o bueno, otra bolita, como sea, y voy a unirlo en el primer punto para que pueda tejer de ese lado. Bueno, voy a tomar la hebra. Aquí lo que voy a hacer es la hebra nueva, ¡Sonia! y la voy a amarrar, atorar, como ustedes quieran, con mi punto siguiente, para de esa manera comenzar a tejer ahí. Les recomiendo que el nudito lo hagan en la parte trasera. Este es mi derecho, entonces obviamente Voy a mi poner derecho aquí la pues hebra. no van a haber uniones ni costuras. Aquí voy a tejer, o estoy haciendo el nudito, por así decirlo, y voy a comenzar a tejer. Entonces van a ser 19 y aquí voy a nada más reducir un punto. Recuerden que 19 sale de la resta de estos números. Entonces ya uní aquí con mi estambre y voy a reducir uno. Este lo paso por encima de este, o este por este, no hay problema. De la forma en que lo hagan. Y voy a continuar tejiendo. Y bueno, aquí voy a tejer mis 19 puntos hasta terminar el hombro. Y nuevamente voy a repetir el paso que hice anteriormente, que es voltear mi tejido. Y en la siguiente hilera yo voy a tejer 18 Para saber puntos. que les está quedando aquí ya bien, está hecho. tienen que si ser se 19 fijan, se de empieza este a punto, notar la como curvita su del tabla. centro. Y van 2, en la 4, siguiente 6, pues voy a 8, tejer 10, los 12, 14, 18 puntos 16, y voy a 18 y rematar 19. el del centro. Me tiene que Recuerden quedar bien siempre mi tabla rematar el para del saber centro. que voy bien. Bueno, estaba Ahora en en el el 19 y siguiente van ahora a ser voy 18 y en voy a la cerrar fila uno. 3, Recuerden que estamos cerrando uno solo el como número en las 18. orillas. Volteo mi mi tejido. labor. Ahora voy a tejer en revés y voy a hacer mis 18 puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ahora, como son 19, voy a reducir uno. Entonces deben de quedar 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Me voy a mi otra parte del tejido y dejo aquí estos dos y voy a reducir. Paso este encima de este. Y si se fijan, ya va quedando como un poco la forma del cuello. Continúo tejiendo y deben de ser 18. Recuerden que para ver que si van siguiendo de acuerdo a su procedimiento, deben de ser los puntos que establecen su tabla. En la siguiente vuelta van a ser entonces 17 puntos. Voy a tejer los 17 y voy a cerrar uno. Así voy a continuar para que se forme bien la curva donde va el cuello. Estoy terminando. Volteo nuevamente mi labor. Y ya terminé el 18, vamos por el 17. Tejo una. Aquí me faltarían tejer dos vueltas, que sería la siguiente va a ser en la 16 y la última en 15, porque recuerden que de hombros, de ambos hombros nos deben de quedar 15 en ambos casos. El revés, perdón, la reducción se va a hacer siempre en todas las vueltas. Hay algunas que prefieren hacerlo de la parte de derecho
otras por el revés, pero yo siempre trato de hacer una reducción, una en derecho y una en revés. Si hacen la reducción siempre por derecho o por revés y se saltan la siguiente vuelta, es decir, estoy tejiendo el derecho y luego quieren hacer bueno, se esperan a tejer, bueno, por ejemplo aquí ya voy a hacer una reducción y cuento mis puntos, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y voy a hacer ya mi última reducción para que me queden los 15. Entonces reduzco, bueno, lo tejo y voy a reducir y voy a continuar tejiendo. Entonces les decía, si ustedes quieren hacer la reducción solo por la parte del revés o del derecho y la otra parte de tejerla normal, es decir, por ejemplo, hago reducción en el revés, tejo el derecho, luego hago reducción en el revés. Si se fijan, yo estoy haciendo reducción en ambos lados, tanto en derecho como en revés, porque estoy reduciendo en cada punto. Pero si ustedes quieren reducir cada 2 vueltas o cada derecho o cada revés, pues se va a hacer más profundo su cuello. Entonces nuestro cuello quedaría así. Así quedaría nuestro cuello. Perdón, pero es que las agujas no me ayudan mucho. Como son agujas de cable, lo tengo que acomodar bien. Así quedaría nuestro cuello. Ahora voy a usar mi diagrama. Para las partes delanteras voy a tejer 15 puntos de ancho y 80 de largo. Recuerden que esos 15 los estoy tomando porque recuerden que fueron los 15 puntos que quedaron en la parte de arriba donde hice el cuello. Si se fijan, en el diagrama al final quedaban 15 de un hombro y 15 del otro. Esos fueron el total de reducciones que hicimos. Por eso es que estoy tejiendo 15 puntos para las dos partes de enfrente. Deben de tomar como referencia la medida o los puntos que se hayan quedado hasta arriba de su parte trasera en el total de puntos que cerraron hasta el final. Esa es nuestra referencia. Obviamente si tú eres una talla mediana o grande, pues pueden cambiar tal vez tus estándares, pero esa es una manera en la que podrías calcular de acuerdo a tu medida. Aquí voy a comenzar con el paso nuevamente, tejiendo los puntos de mi parte delantera. Bueno, pues aquí ya tengo una parte. De hecho, como son 15, podría haber tejido los dos en las mismas vueltas, pero luego yo soy muy torpe y me confundo mucho al momento de estar tejiendo. Entonces siento que no podría hacerlo de la misma manera o de forma paralela. Por eso prefiero tejer uno por uno y concentrarme en uno, pero pues sí puedes tejer dos, nada más ten cuidado de que no se te vayan a enredar el estambre y todo eso, pero yo trato de no hacerlo porque a mí siempre se me enrolla y aparte soy capaz de continuar la máquina para tejer el otro y arruinar todo. Aquí, bueno, ya terminé mis 80 puntos de largo. Recuerda que la altura de largo es dependiendo del gusto que tú quieras, si es corto, largo o 3/4, esa es tu decisión, pero yo lo hice con 80 puntos. Puedes tomar esta medida de referencia si es que lo vas a tejer con la misma máquina y con el mismo grosor de estambre. Y aquí, bueno, voy a proceder a sacar esta parte. Recuerda que las partes delanteras deben de ser 2 y ten mucho cuidado de al momento de contar que ambas midan los o las 80 vueltas para que no te quede descuadrado y ambas partes te queden conformes. En estas partes delanteras sí voy a mostrarte cómo cierro y lo único que voy a hacer es tejer los dos primeros puntos y pasar el derecho sobre el izquierdo. Nuevamente lo hago, voy a tejer el siguiente punto y voy a pasar el que está de mi lado derecho por encima del otro y se va a ir viendo de esta manera. Nuevamente tejo
el siguiente punto y se va a continuar tejiendo por encima del que sigue, y las veces que se tengan que cerrar, pues se va a cerrar de esta manera. Esta es la forma en que yo lo cierro. Si tú tienes otra, pues también es válida, solo te recomiendo que en las partes de arriba o especialmente cuando hagas la parte trasera, pues dejes una hebra considerable, porque como vamos a unir esto con la parte de arriba, si lo aprietas demasiado al momento de que lo unamos, puede quedar diferente. Ahora pues de acuerdo a nuestro diagrama voy a hacer unas mangas, pero estas las voy a hacer totalmente circulares para evitar pues hacer una división, y aparte las quiero medio bombachas o así medio grandes. Entonces lo único que voy a hacer es montar los puntos como ya les mostré anteriormente, pero se acuerdan que en las veces pasadas me abstenía de cerrar las últimas 3, pues ahora voy a continuar hacia la aguja negra. Recuerden que la primera fila siempre me salto una aguja sí, una aguja no. En este caso va a ser lo mismo en la primera vuelta, pero la segunda vuelta se va a pasar la hebra por todas las agujas. Eso pasa solo en la primera vuelta, en todas las demás es pasar la hebra por todas las agujas, y solo si tienen que tener cuidado en la primera fila de haberse saltado una aguja sí, una no, porque si se les pasó o si tejieron mal en la primera vuelta o se saltaron 2 puntos o lo hicieron seguidos, les van a botar los puntos en las siguientes vueltas y se les va a deshacer o se les va a brincar, y ahí sí va a estar más difícil porque van a tener que deshacer todo. Entonces sí es importante que en la primera vuelta tomen esa atención. En este caso, si se fijan, al momento de girar, pues se me botó un punto. Aquí lo puedo corregir nada más pasando la hebra por todas las agujas. Es algo que tengo que estar vigilando constantemente y no perder de vista mi tejido para que pues la hebra pueda pasar por todas las agujas. Y así voy a continuar haciendo un total de 70 vueltas. Ahora, este paso recomiendo que sea después de haber hecho las partes traseras y delanteras y habérselas medido, porque recuerden que en manga podemos cambiar. Yo porque ya sabía mi medida, por eso es que las hice, pero como en todos los tutoriales anteriores les recomiendo que siempre hagan primero parte delantera y parte trasera, lo unan de la parte de arriba y después tomen la medida hasta donde les llega para poder tomar una medida exacta de sus mangas. Este paso obviamente me lo salté porque yo ya sé mis medidas, pero si ustedes van empezando o no saben calcular todavía la cantidad exacta que tienen o que necesitan para tejer una manga o la medida, sí les recomiendo que primero tejan partes delanteras, lo unan solo de los hombros y hasta donde les llegue la esquina del suéter. De ahí en adelante pueden tejer su manga para que les quede más justa. Bueno, aquí ya saqué todos los puntos de mi máquina como les mostré, y les voy a enseñar cómo hago yo el resorte. Si recuerdan, son 46 agujas en total. Lo que yo voy a hacer es reducirlas porque la manga debe de ir como un poquito más corta. Voy a hacer el resorte más apretado. Entonces lo que voy a hacer es voy a unir o juntar 2 puntos, como lo están viendo de esta manera. Voy a tomar 2 puntos y los voy a tejer de esa manera. Los voy a tejer en derecho. Luego voy a tomar los otros 2 igual en derecho y los otros 2 en derecho. Así me voy a ir solo la primera vuelta, todos van a ir en derecho. Pueden ayudarse de un marcador para terminar o saber más bien dónde iniciaron, pero bueno, yo en mi caso considero que sí se nota dónde inicié los puntos porque se empiezan a ver agrupados de la parte de abajo. Pero si ustedes creen que necesitan un marcador, lo pueden usar para que no se confundan. Olvidé grabar la parte de la manga cuando hago el resorte, pero vamos a usar el mismo método que hacemos para la parte delantera y trasera. Ya que tengo
mis 23 puntos, porque recuerden que para la manga son 46 agujas y al reducirlas a 2 me quedan en 23. Entonces yo lo que voy a hacer es comenzar tejiendo, como se observa aquí, 2 derechos y 2 revés, que es la misma puntada que uso tanto para las partes delanteras como las partes traseras de la parte inferior de nuestro suéter, aunque en la manga pues es el puño evidentemente, y vamos a usar la misma puntada que estoy haciendo aquí, que recuerden es tejer 2 derechos y 2 revés. Pueden usar un marcador para la parte del puño porque como es circular cuesta trabajo ver dónde inició. Entonces pueden usar ese marcador si les cuesta trabajo ver en dónde fue donde iniciaron. Esta parte que estoy haciendo en este momento la tienen que hacer en la parte delantera, en ambas partes y en la parte trasera de su suéter. Deben de ser 2 delanteras, recuerden, en la parte trasera del suéter y en los puños. Recuerden que siempre todo se cose al revés. Estos hilitos que ustedes están viendo son uniones. Obviamente eso lo voy a limpiar al final, pero no se espanten, son uniones porque usé algunos tramitos de estambre para como tratar de no desperdiciar nada. Y con una hebra vamos a comenzar a unir. Pueden ayudarse de marcadores, como les había comentado, si ustedes son nuevas o les cuesta trabajo, lo que pueden ir haciendo es poner marcadores 1, 2, 3, a manera de que se vea como agujas, como las costureras cuando ponen agujas de esta manera, para que obviamente al pasarlo a máquina pues no se les mueva. Ustedes pueden usar marcadores o inclusive agujas, no hay problema, pero eso es pues si son nuevas y les cuesta todavía trabajo calcularle. Yo casi, bueno, sí las uso, pero no siempre porque pues por ejemplo aquí es un tramo pequeño, entonces siento que no lo necesito y pues puedo calcular bien. Entonces pues voy a usar esta hebra que me quedó al revés. Y voy a tomar mi esquina y lo voy a insertar aquí. Hay dos maneras en las que se puede hacer. Una es hacer esto, como lo harían muchas, pero les recomiendo que si hacen esa puntada le den 2 vueltas, o sea, llegan aquí y le regresan para reforzar, porque esta forma de coser a mí particularmente no se me hace como la más segura. Si le pasas una nada más, recomendaría reforzar 2 veces, o sea, una de ida y una de venida. Y la otra, que es esta, que es un poquito más segura, voy a meter en medio de este hoyito, en medio de este hoyito y en medio del otro. Y si se fijan, la hebra me queda como adentro, entonces yo solo aprieto. Esa es la forma que a mí se me hace más segura. Pero aquí el problema es que si no saben contar los puntos o no lo hacen bien, les puede quedar como esta parte muy chueca y tal vez deshacer les va a costar más trabajo, pero considero que es la más fuerte. Ahora, es importante tirar bien de la hebra, porque si no la tiran bien o agarran su punto de más abajo, les va a quedar aquí un bulto y la costura se les va a ver mucho cuando se pongan el suéter. O sea, se va a ver como muy abultado. O sea, se les va a ver como, sí, o sea, una bolita aquí o una línea aquí y se va a ver medio tosca. Entonces, sí recomiendo que para este caso se trate de hacer, aquí está su tejido, les voy a mostrar, lo van a hacer aquí y obviamente esta parte aquí. Es como en el primer hoyito después de la orilla, tomando obviamente estos 2 puntos de preferencia. Inclusive si se dan cuenta, cuando cerramos se ve como una V, ¿ya la vieron? Entonces pueden hacerlo ahí mismo, entre estas dos y obviamente entre las otras dos. Yo recomiendo, les digo, esa puntada y si quieren hacer la otra, sería entre estos hoyitos, que sería la primera línea de nuestros puntos y de esta manera. Pero como les comento, les recomiendo que sea 2 veces porque considero que esta forma de coser no es tan segura. Bueno, aquí ya está unido, como podrán ver. Y ahora voy a unir la manga. Ahora, la manga yo la hice gruesa y la hice circular. Como les comentaba, si quieren su manga menos gruesa, podrían hacer el mismo procedimiento que hicimos para la parte de atrás. Ustedes señalan los puntos, por ejemplo, tal vez a este grosor también estaría bien. Yo porque la quiero un poco más grande y aparte así me evité la costura. Ahora les voy a explicar cómo es que yo hago esto para unir la manga. Ya que tengo mi suéter abierto así, lo que voy a hacer, bueno, primero lo doblo y lo empalmo. La parte de abajo con la de abajo debe de estar bien empalmada.
Debe de estar muy bien empalmada. Esta parte como que se me dobla un poquito como que se me enrolla. Y voy a poner esta parte aquí. Si se fijan, ya está a la mitad. Si ustedes hubieran hecho, o si ustedes hacen su manga nada más, bueno, obviamente reduciendo los puntos, o sea, no la hacen circular, la hacen plana, tendrían que abrir su manga y coserla de esta manera. Tendrán que coserla de esta manera. En algunos otros videos anteriores está explicado esa forma. Me parece que es en el suéter amarillo o en el suéter, bueno, en el video anterior del suéter vintage. Estos dos explico cómo unir la manga si es que tu manga la hiciste abierta. Como aquí la hice cerrada, va a ser un poquito diferente el procedimiento. Obviamente esto va hasta arriba. Esta es la parte de nuestra costura y la voy a empalmar de esta manera. Obviamente aquí no hay problema para ver cuál es la parte del medio y así, porque es lo mismo. Ah, pero aquí esta parte de la manga, y ahorita no está, pero obviamente yo olvidé, lo voy a hacer. Esta parte de la manga tiene que estar cerrada. Aquí si se fijan, como la saqué, todavía no está cerrada porque puedo jalar esto. Esta parte todavía no está bien cerrada, pero ustedes ya tendrían que tener la manga cerrada. Olvidé enseñarles algo. Cuando ustedes sacan de su máquina su manga, esta parte es donde yo la saqué. Recuerdan que yo les enseño cómo sacar con las agujas, desmontar los puntos. Y aquí desmonté los puntos directo de la máquina y comencé a tejer, ¿ok? Pero no les había enseñado que esta es la parte de abajo, donde yo inicio. ¿Cómo van a hacerle para, pues, poder cerrar, ¿no? Sobre todo o en dado caso que quieran hacer aquí la manga, también se puede. Cuando saco mi prenda, así queda. De hecho, si se dan cuenta, cuando tiro de este estambre, hace esto, como un resorte. ¿Por qué? Porque esta máquina en teoría es para gorros o calcetines. Entonces, obviamente, cuando yo hago un gorro, pues le cierro de aquí. Y tiene esa finalidad de que esta parte sea la parte de arriba del gorro y quede cerrado así. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para desmontar los puntos y ustedes poder tejerlos? Bueno, aquí le apreté bastante. Pero bueno, no importa. Si se fijan, se va a ver esto. Se va a ver esta hebra de donde tiré y estos puntos. Lo que yo voy a hacer va a ser muy fácil. Voy a tomar esta aguja circular de preferencia. No les recomiendo que sea de las planas porque no les va a dar mucho chance para poder tejer. Entonces me voy a ir hacia donde está el inicio. Yo voy a saber porque al momento de tirar la hebra me da al momento de tirar la hebra me indica que se está jalando de este lado y de aquí es donde se está moviendo. Entonces ustedes van a primero ubicar de qué lado se va a jalar. Y a mí me indicó que es de este lado. Lo que voy a hacer es, voy a poner la hebra y si se fijan, yo voy a ver por dónde me está pasando la hebra. La hebra me está pasando exactamente por abajo. Aquí está la hebra. De hecho, vean cómo se mueve. Me está pasando por abajo de este punto. Los primeros puntos siempre cuestan, ¿por qué? No tengo idea. Pero lo que voy a hacer es con mi aguja, a ver si aquí se ve mejor. Con mi aguja yo voy a meterla ahí, por abajo donde pasa la hebra, y voy sacando. Un poquito laborioso, sí es. Luego voy siguiendo como el camino y aquí me indica, por ejemplo, aquí esta es la continuación. Lo voy a jalar tantito para que veamos de dónde se está moviendo. Ah, ¿ya vieron? Ahí se ve por abajo de qué estambre está saliendo. Entonces, me está saliendo, aquí me indica que es abajo de esta y de esta, de estas dos. De estas dos me está saliendo. Entonces yo voy a pasar mi aguja por abajo de esas.
de estos puntos. Luego, si se fijan aquí, recuerdan que cuando estábamos iniciando la vuelta o uno de los primeros pasos es que nos saltamos una aguja sí y una no. Cuando nosotros montamos nuestros puntos en la máquina, no sé si se acuerdan, que al momento de dar la primera vuelta nos saltamos una aguja sí y una no y hacemos esto en la primera vuelta. Por eso es que si se fijan aquí se ve como zafado el punto. Aquí fácil lo que yo puedo hacer, porque obviamente queda zafado por esa circunstancia de que nos saltamos una aguja, es esta hebra, yo la voy a pasar, esta hebra por en medio de esta manera. ¿Ya vieron? Nuevamente con esta, con la misma aguja me ayudo y con mi dedo hago presión para que pase de esta manera. Así ya voy, digamos que montando mis puntos. Ahora continúo, les digo, esta primera parte cuesta un poco de trabajo por esa circunstancia. Lo importante es ir siguiendo por donde está pasando la hebra. Aquí si se fijan, está pasando mi hebra por esta parte. Veo el camino y me indica que está pasando por esta parte al parecer. No es cierto, es por aquí. Aquí me la está, es esta. Les recomiendo que hagan esta zona, perdón, este paso. Hagan este paso cuando tengan luz. Y voy jalando nuevamente. Aquí me dice que está pasando por abajo de esta. Por abajo de esta. ¿Ya vieron? Aquí, por ejemplo, igual. También se zafó un punto, entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Nuevamente. Aquí me indica que pasa por abajo de este. Y eso lo voy a hacer por toda la parte. Igual aquí se zafó un punto, entonces lo voy a unir. Y esta parte sí cuesta un poco de trabajo, pero vaya, imposible no es. De tal manera que ya cuando termine toda esta ronda me va a quedar así. Así me va a quedar, me tienen que quedar todos bien montados los puntos. Y ya de esta manera los voy a cerrar como les mostré anteriormente. Recuerden que cuando cierren, como va a ser una manga para que no quede fruncida, tienen que hacer una forma de cerrar dejando una, una hebra considerable. O sea, no cierren muy apretado porque pues su manga les puede quedar como surcida o muy apretada. Recuerden que aquí no hay problema si de hecho dejan mucho estambre para abrir. Más bien, dejan mucho estambre para cerrar. No hay mucho problema en ese sentido. Porque de todos modos se va a esconder eso con la costura, pero vaya, es mejor que quede más floja que quede muy apretada. Y aún así, nosotros lo que vamos a intentar es coser en esta fila. Vamos a intentar coser en esta fila, no en esta. Entonces es en esta, con esta, y no va a haber tanto problema en caso de que lo hagan bastante flojo. Pero sí les doy ese tip. Y pues regreso con ustedes cuando ya haya cerrado esta parte. Y bueno, aquí les estoy mostrando cómo cerrar su manga. Recuerden que después de haber sacado esos puntos, voy a cerrar la parte de arriba de la manga. Si se fijan, aquí estoy dejando una hebra considerable para que no quede muy apretada ni muy surcida mi manga. Aquí no importa si dejan los puntos muy sueltos. Y eso lo voy a hacer a lo largo de la manga. De esta manera también se cierran todas las partes que ya les he mostrado.
Igual cuando tejo mi parte delantera y trasera tengo que hacer lo mismo de sacar los puntos de la parte inferior para hacer el resorte. Entonces pues de esa manera, como les mostré anteriormente, pueden sacar los puntos para instalarlos en sus agujas. Bueno, pues regresamos a la parte donde tenemos que unir la manga con el hombro y voy a voltear mi tejido. Recuerden que siempre nosotros cosemos todo al revés. Y si se fijan, aquí está la unión. Digo, la parte de la manga donde vamos a unir, pues no hay problema porque pues la manga es circular. En dado caso que hayan hecho la manga de una manera abierta, pues recuerden que tiene que ser en el centro. Y aquí lo que voy a hacer es comenzar a unir la parte de la manga que yo quiera con la costura del hombro. Y yo voy a usar esta puntada de esta manera. Y se pueden ayudar con algún marcador en caso de que les cueste trabajo. Por ejemplo, aquí le voy a doblar para que vean más o menos hasta dónde llega la manga o a qué altura. Por eso intenten hacerlo siempre en una superficie plana para que no tengan problema de que les quede chueco o que les quede surcido. Entonces yo voy a poner la manga de manera plana, sin estirar, que se quede como a la altura natural, porque si la estiro, pues obviamente me va a modificar la parte de la cosida. Entonces lo voy a poner o desdoblar o aplanar con mis manos de manera natural, sin estirar, les digo, o encoger mucho el estambre, tanto de la parte delantera y trasera como de la manga. De esta manera, si se fijan, no estoy forzando la prenda, y ahí justo donde llega el extremo de mi manga, ahí voy a poner un marcador. Les digo, pueden ayudarse de eso, o si le calculan bien, también lo pueden hacer así. Yo le voy a poner ahorita un marcador porque como es una manga que está circular, sí cuesta un poco más trabajo que cuando es una manga abierta. Entonces, para saber exactamente dónde tengo que llegar, voy a poner el marcador para que sepa dónde está exactamente o hasta dónde debo de coser. Lo que estaba haciendo ahorita es verificando que desde la parte de abajo hasta la parte de la axila llegue o esté bien empalmado y mi suéter esté parejo. Y bueno, en esta parte es donde voy a colocar el marcador. Y voy a comenzar a coser. Recuerden que debe de ser en la última hilera. No tomen los dos últimos puntos. Siempre sea en la última hilera para que pueda tomar como un poquito más de fuerza y tenga más resistencia. Y lo estoy haciendo de manera horizontal. Ahora ya que terminé de un lado, pues voy a voltear mi tejido para hacerlo del otro, y en todo momento deben de mantenerse ambas partes, tanto la delantera como la manga, bien definidas, sin verse dobleces, sin verse como más corta una parte que la otra. Si se fijan aquí, pues se ven a buena altura, no se ve surcido, entonces pues es una buena señal.
Les recomiendo primero coser la manga y después coser la parte del costado, porque si se equivocaron o hubo algún pequeño desfase en la manga, va a ser un poquito más fácil arreglarlo del costado si es que en la parte inferior de la axila pues hubo algún problema. Y aparte considero que de esa manera se puede distribuir mejor o se puede arreglar algún error un poco más fácil. Aquí una manera que descubrí es una costura invisible, y lo que vamos a hacer es vamos a tomar la última fila de nuestro tejido. Si se fijan, se ve como una escalerita, como unas V's invertidas. Nosotros vamos a tomar esa línea poniendo siempre mucha atención, tanto de la parte delantera como de la parte trasera. Si se fijan, ahorita en la otra parte también voy a seguir la misma línea, que es esta que estoy señalando. Traten de que sea la última fila de su tejido, o pueden ajustar 2 filas adelante, por ejemplo, por mucho, para que también no se vea demasiado la diferencia. Si se fijan, lo que hice es ir cosiendo como si fuera una especie de escalerita hacia arriba. El punto donde tomé, siempre voy a tomar como referencia la puntada o la fila que sigue. Aquí estoy jalando la aguja y voy a ir cosiendo de un lado y luego del otro, pero siempre voy a tomar la hebra que está justo arriba de donde hice mi último punto, de esta manera. Siempre como una escalerita. Si se fijan, en medio de las V's invertidas hay como una hebra de manera horizontal, es la que voy a tomar. Yo voy a pasar mi aguja por debajo de esa hebra y la van a descubrir abriendo el punto, así como lo están viendo. Y lo voy a usar como si fuera una escalerita. Recuerden siempre sobre la línea que elegí para ir cosiendo. Ahora, cuando tiro del estambre o de la hebra, si se dan cuenta, se va juntando. Entonces, de esa manera es una costura que podríamos decir invisible, porque no se ve precisamente a simple vista. De hecho, se ve como una extensión del tejido y se ve como un poco más pulcro. En la manga nos cuesta trabajo, o no podemos hacer eso tan fácil, porque obviamente la puntada se encuentra en diferente posición. Una se encuentra de manera horizontal y otra vertical, pero en estas partes sí se puede hacer de mejor manera, porque de esa manera no se observa ninguna diferencia. Ahora, si se fijan, estoy haciendo como un paneo de lejos para que puedan ver a qué me refiero con la fila que vamos a tomar para ir haciendo nuestra puntada o nuestra unión más bien. Y aquí tomé una hebra, si se fijan, abro el punto y ahí está el punto que sigue. Recuerden, siempre tomo el punto que sigue después de donde cosí, no el mismo. Y voy a acercarlo más para que lo logren aprovechar. Ya cosí la parte del resorte y si se dan cuenta no se nota la unión. En esta parte de derecho se va a ver un poquito, se va a apreciar mejor a qué me refiero con que vamos a coser en forma escalonada. Si se fijan, ahí salió la hebra, yo voy a coser en la parte de adelante, a eso es a lo que me refiero. Aquí creo que se observa mejor porque en el resorte no se podía apreciar bien por la puntada precisamente, pero creo que aquí sí se puede notar un poco mejor. Si se fijan, esa es la parte que sigue después de donde cosí anteriormente. Esto lo vamos a hacer todo hasta llegar a la parte del hombro. Por eso es que tenemos que poner bien planito la parte delantera y trasera y contar nuestros puntos para que pueda empalmar hasta la parte de la axila. Si se fijan, no se nota la unión. Ya que uní todas mis partes, voy a comenzar a hacer el resorte. Lo que voy a hacer es voy a tomar la última fila de las orillas
y voy a sacar puntos de esta manera. En la penúltima fila, exactamente donde están las Vs, las voy a abrir, voy a meter mi aguja, también se pueden ayudar con un gancho y voy a pasar la hebra hacia adelante. A mí se me facilita hacerlo con agujas, pero también lo pueden hacer con un gancho si les cuesta. Y lo voy a sacar en cada punto de la fila. Si se fijan, solito el tejido me va marcando dónde es el siguiente punto y lo voy a hacer de esta manera. Para esto necesito unas agujas circulares porque va a ser un tramo bastante largo y lo vamos a hacer por toda la orilla de las partes delanteras y del cuello. Ya que haya terminado de extremo a extremo, voy a comenzar tejiendo 2 derechos y 2 revés. En esta parte voy a ir tejiendo 2 revés, luego 2 derechos y así me voy a ir por toda la fila, 2 derechos, 2 revés, y lo voy a hacer hasta el largo deseado. Bueno, ya que haya unido todas las partes de mi suéter, se lo miden y ustedes mismas van a saber la medida del resorte. Aquí inclusive pueden solucionar algún problema si es que les quedó más corto o si a lo mejor no les quedó tan corto, pues le hacen un resorte más pequeño, tienen el chance de corregir sus errores aquí. Entonces se lo miden y con una cinta métrica de donde llega su cuello hasta donde les llega el suéter pueden tomar la medida para saber exactamente cuántos centímetros de resorte van a hacer. Entonces, bueno, yo solo voy a hacer esto durante todo el contorno y obviamente regresando voy a hacer igual derecho y revés hasta llegar el largo deseado. Que haya terminado mi resorte, también recuerden que debo cerrarlo y la forma de cerrar pues ya se las he mostrado en minutos anteriores. Así es como quedaría ya el resorte ya cerrado hasta que terminen de tejer el resorte hasta la altura deseada. Ya solo van a cerrar con el método que les he mostrado anteriormente y de esa manera terminarían su resorte. Sobre las nubes no tengo un patrón determinado, pero les puedo mostrar cómo lo hice yo. Voy a dejar aquí un clip o bueno el video de cómo las hago porque exactamente un patrón no las tengo. Si se fijan en el modelo pues me llegan a variar un poquito las nubes y de eso se trata, que no salgan iguales, pero les voy a dejar este video para que se puedan guiar más o menos cómo es que le hice, porque una explicación exacta pues no, ya que la mayoría de las nubes que hice pues eran diferentes en algunos lados. Y ya solo terminando de hacer las nubes voy a proceder a coserlas a mi suéter y pues esto sería todo. Las dejo con el clip y gracias por ver.
Bueno, ya que tengo ya mis nubes, lo único que voy a hacer es coser por los alrededores de cada una de mis nubes y obviamente dentro de esta línea de adentro. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por ver.